La paz de Dios esté con todos ustedes, hermanos y hermanas. Una vez más estamos en ¿Sabías qué? En uno de los episodios anteriores hablamos sobre el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, sobre el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. En esta ocasión vamos a hablar un poquito más sobre el tema que de pronto no sabíamos. Resulta que la penitencia y la confesión eran públicas, es decir, que el pecador iba ante el obispo, ante el sacerdote, como si fuera un tribunal, y confesaba sus pecados. Asimismo, el obispo o el presbítero sacerdote manifestaba o miraba si la penitencia iba a ser pública. Ante esas controversias y situaciones, después se decidió que el pecado no iba a ser público, sino que iba a ser privado. Eso lo definía el sacerdote o el obispo. Igualmente la penitencia. Pero también en la iglesia primitiva existía la obligación de denunciar a los pecadores a fin de cumplir el precepto evangélico de la corrección fraterna, que habla Mateo capítulo 18, del 15 al 17. Ojo con esto, con lo que voy a decir, la penitencia pública era una sola vez en la vida. Es decir, el pecado, en esa época, el pecado, podía uno volver a pecar, volver a confesarse y recibir la absolución una sola vez. Si volvía a pecar, no podía seguir en la comunidad eclesial, porque es que mientras mientras usted era penitente, estaba con una penitencia, habían clases de penitentes. Los flentes, que no podían entrar en la asamblea litúrgica, los oyentes, que podían, según de los oyentes, que podían asistir a la lectura y a la homilía, los genuflectentes, que participaban también en la oración común de los fieles después de la homilía, y los consistentes, que podían asistir a toda celebración de la Eucaristía. En cambio, en la iglesia, esa es la parte oriental, en la iglesia oriental, y en la iglesia occidental, los penitentes están equiparados por lo que el culto se refiere a los catecúmenos, que solo participaban en la primera parte hasta que se concluyera la homilía y empezaba la parte mistérica propiamente dicha. Es decir, hermanos, que durante la penitencia que les imponían, tenía un tiempo determinado para vivirlo, vivir esas penitencias, y luego ya el obispo, el sacerdote, decidían de que ya era justo, era tiempo de que volviera a la comunidad eclesial, porque en esos tiempos se veía mucho lo que es la comunidad. Entonces retomaba y podía asistir a las Eucaristías completamente, pero si volvía a recaer en el pecado, no podía seguir como dentro de esta comunidad. Y ya posterior a ellos, San Ambrosio es el mejor testigo de esta negativa penitencial. Porque así, dice San Ambrosio, porque así como hay un solo bautismo, del mismo modo existe una sola penitencia. Con eso quiero confirmar lo que venía diciendo, que uno podía solo confesarse una vez y recibir la penitencia y la absolución una sola vez. Ya posterior a ello, en el concilio cuarto de Letrán, se impuso que la obligación de recibir la penitencia por lo menos una vez al año, y que empezó la penitencia privada, tal como hoy se practica en la iglesia. Se introdujo definitivamente en Irlanda, primero fue en Irlanda y después en el continente europeo, por la acción evangelizadora de los monjes irlandeses, hasta que en el concilio quinto, como le venía diciendo, de cuarto de Letrán, se impuso la obligación de recibir la penitencia por lo menos una vez al año. Entonces, hermanos, con esto pues seguimos desarrollando un poco sobre los sacramentos en la vida cristiana primitiva, en los primeros siglos de la cristiandad primitiva.
Que Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien y nos estaremos viendo y escuchando en una próxima ocasión.